Bienvenidos a Primum Gradus, tu programa de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @primumgradus. Estamos en iVoox, estamos en la radio de la historia.com, en Spotify, en Apple Podcast, por supuesto en primumgradus.net y bueno, ya paramos. Ahora estamos también en YouTube, que voy colgando los audios y de vez en cuando algún vídeo donde sale mi cara, pero poco más. Bueno, y este es el primer programa de una serie que va a ser la serie que llamaré Premium. La serie para los fans se va a llamar Premium a partir de ahora y va a tener siempre unas características bien definidas y voy a procurar ser más regular y así premiar a los que pues están dando el callo, contribuyendo en algo a que con su dinero, a que este programa continúe. Y estos programas van a ser de temas así como más al margen, pero sobre todo estoy muy interesado en que participéis vosotros. Bueno, ¿y estos temas al margen cuáles son? Pues comentaros o recomendaros libros, recomendaros canales de podcast, canales de YouTube, películas, en fin, cosas que yo pienso que se las puedo decir como al oído a los colaboradores más cercanos, porque os considero colaboradores, pero sobre todo quiero que colaboréis con vuestras opiniones, con vuestras sugerencias, para eso, este mes en que este programa será exclusivo para vosotros, porque luego estará en abierto, es fundamental. Las cosas que me digáis durante este mes las tendré especialmente en cuenta. Las tendré en cuenta. Es un programa que hago sin guión, aunque algo he preparado. Ya veréis que hay unos audios preparados porque haré la lectura de 2 capítulos de los libros que recomiendo. En fin, y para que podáis participar en el programa, pues podéis mandar, los comentarios en iVoox. Pero si queréis algo un poquito con más cara y ojos, donde podéis redactar más a gusto, pues está el correo del programa, primumgradus@gmail.com, o sobre todo, a ver si esto explota ya, porque le puse ilusión y estoy pagando una tarifa mínima, pero una tarifa mínima de teléfono, pues el WhatsApp, las notas de voz, y así vuestra voz podrá salir en los programas. Y ese WhatsApp es el siguiente: 644-190223. Repito, 644-190223, con el +34 delante si llamáis desde fuera de España. Bueno, dicho esto, habrá que entrar en materia. Hoy os voy a recomendar y a leer sendos capítulos de 2 libros que a mí me ayudaron a aficionarme, pues uno a la historia de Roma y el otro a la arqueología. Bueno, hay que aclarar que a la arqueología de un modo libresco, porque nunca he estado en ningún yacimiento arqueológico, pero sí a verlo con buenos ojos, porque durante mucho tiempo me pareció la parte más rollo de la historia. Ya os advierto que yo no soy historiador, ¿eh? Una cosa es que uno puede tener una carrera de historia, pero el historiador es el que se dedica a ir a las fuentes primarias y tal. Yo lo que me dedico es a divulgar y a consultar a otros autores y tal. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, estos 2 libros son Historia de Roma de Indro Montanelli y Dioses, tumbas y sabios de C.W. Ceram. Yo siempre lo he conocido como C.W. Ceram, nunca me acuerdo de cuál es el significado del C.W. En fin, voy a hablaros 4 cositas de cada uno de los autores, pero 4 cositas, no se trata de hacer biografías. Hombre, Indro Montanelli es lo que se llamaba, porque murió con 90 y muchos años, un periodista de raza. Bueno, pues su historial se remonta ya a la Segunda Guerra Mundial y ahí luchó contra los nazis. Era un hombre de ideas liberales, agnóstico o ateo, pero con gran respeto hacia la religión, y que algunos lo posicionarían hoy en la derecha, seguramente estaba ahí cerca de la derecha, y que en su momento, ya siendo muy mayor, tuvo una pelotera con Silvio Berlusconi y se dedicó a tocarle las narices. Entre tanto, pues tuvo un atentado de las Brigadas Rojas. Bueno, es una vida apasionante. Digo que cuando se enfadó con Berlusconi, se fue del periódico en el que estaba, que creo que era en La República, estoy hablando de memoria,
me puedo equivocar, pero eso no importa. Sencillamente lo que sí que importa es el hecho cierto que montó él un periódico con 90 años. Ahí está, ahí no es nada. Y el otro C.W. Ceram, pues he tenido que ir a Wikipedia porque no lo conocía. En fin, que voy a leeros un poquito 4 cosillas de él y ya está. Lo de que he dicho de Indro Montanelli lo he dicho de memoria, porque aquí lo que importa es el libro, más que el autor, pero simplemente para meteros el gusanillo. Y para decir algo de C.W. Ceram, pues vamos a ver lo que nos dice la Wikipedia y cosas semejantes, para decir 4 cositas. Alguno me va a criticar por decir que consulto la Wikipedia, pero vamos a ver. Evidentemente cuando hago un programa no soy tan chapucero, pero yo creo que 4 datos de su biografía está bien. Sacarlos de aquí y ya está. Y la primera sorpresa que me llevo es que eso es un seudónimo. Su nombre verdadero es Kurt Wilhelm Marek y nació en Berlín. Y la cuestión es que eso de Ceram fue un seudónimo. Bueno, aquí habla de que participó en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, y sobre todo que fue un arqueólogo aficionado. Este señor murió el 12 de abril de 1972. Este libro, Dioses, tumbas y sabios, pues se publicó por primera vez en 1949. ¿Y de qué va este libro? Pues bueno, empezamos comentando este libro. Pues este libro pues habla sobre arqueología, pero no sobre la arqueología de cuáles son sus principios, quiero decir, cómo se hace, hay que hacer una excavación y tal, sino algo mucho más novelesco. Él piensa que la vida de los grandes descubridores de arqueología, sobre todo al principio, si imagináis aquel alemán que descubrió Troya y tal, son vidas realmente novelescas. Algunos de estos primeros arqueólogos, vamos a llamarles así, eran bastante piratas. Vamos, eso que es una vida interesante, la de esta gente, y cómo se abren paso a través de la historia, pues estos descubridores del pasado. De eso va el libro. Y es un libro muy ameno, es como una novela que además al principio dice, la puedes leer, puedes empezar a leerla por el capítulo que quieras, porque en realidad da lo mismo. Es un libro delicioso. Y aprenderéis mucho de cómo empezó la arqueología, y bueno, yo creo que es un libro genial. Este hombre tiene otro libro que se llama El misterio de los hititas. Bueno, tiene más libros, pero este es el otro que he leído yo y también es apasionante y muy divulgativo. Es para crear afición, son libros de crear afición. Y bueno, ahora me tocaría hablar del otro libro, de la historia de Roma. Pues la historia de Roma de Indro Montanelli es un libro que si... En fin, vamos a ser claros. Ha habido gente que se escandaliza con este libro porque dice es muy superficial... Pero mira, es el típico libro de que se le puede dar a un tipo que no tenga ni idea de historia de Roma o que tenga las ideas absolutamente patas arriba en la cabeza y después de leer este libro pues tiene perfectamente el guión de la película, vamos a llamarlo así, de la historia de Roma y dicho en un lenguaje muy llano. Es decir, este libro pues fue el que hizo que entendiese la historia de Roma antes de estudiar historia, antes de estudiar la carrera de historia. ¿Por qué? Porque es como una perfecta síntesis de toda la historia de Roma. Viene todo desde el principio hasta el final. No es exhaustivo. No creo que llegue a las 200 páginas. Además es en un tono, pues eso, con continuos comentarios al margen que, pues, comparándolo con la época actual, etcétera, etcétera, muy desenfadado. Pero ahí está todo. Ya tienes el esquema mental. O sea, si te quedas con eso, pues sabes más que la media, os lo puedo asegurar, sabes ya más que la media de lo que es la historia de Roma. Luego lo vas rellenando y es un libro que pronto superarás, pero de verdad os lo recomiendo, porque tendréis el esquema de la historia de Roma ahí, en la cabecita. A mí me ha servido. Evidentemente luego me da cuenta de pues, que deja muchos huecos, pero es un buen punto de partida. Y bueno, y como siempre me gusta que los libros que recomiendo, pues no sé cómo deciros, tengáis una cata de ellos, pues os voy a leer en 2 capítulos. Y vamos a empezar con el más ligerito, porque es más corto y es quizás un pelín más desenfadado. Pues vamos a empezar con un capítulo, me parece que es el 34, los he elegido al azar, los capítulos del libro Historia de Roma de Indro Montanelli. Vamos a ello.
Capítulo 31. Tiberio y Calígula. La única cosa segura que se puede decir de Tiberio es que nació con mala estrella. Juzgadlo vosotros mismos. Cuando su madre le llevó, de niño, a casa de Augusto, el emperador no tuvo ojos más que para su hermano Druso, tan alborotador, simpático, absolutista e impulsivo como él era tímido, reservado, reflexivo y sensible. Tiberio hubiera podido derivar de ello algún sentimiento de rencor y de envidia. En cambio, admiró afectuosamente a Druso. Arriesgó la vida por tratar de salvarle cuando estaba herido en Germania, y su muerte fue para él una auténtica tragedia. Escoltó su féretro a caballo desde el Elba a Roma y necesitó años para curarse de aquel dolor. Había estudiado intensamente y con provecho. En cuanto le dieron un ejército, lo condujo de victoria en victoria contra enemigos aguerridos y engañosos, como los ilirios y los panonios, y cuando le dieron provincias que administrar, puso orden en ellas con competencia e integridad. Por su seriedad, a los 20 años ya le llamaban el viejecito. Dedicaba las pocas horas de ocio que le permitían sus quehaceres a refrescar el griego, que conocía muy bien, o entregándose a estudios de astrología que le valieron la reputación de herético. No frecuentaba salones ni el circo, y tal vez la primera mujer que conoció fuera su esposa Vipsania, hija de Agripa, dama de grandes virtudes y de costumbres hogareñas como las suyas. De haber podido seguir con ella, acaso su carácter se habría conservado como era en la juventud, el de un estoico, sereno en su sencillez, generoso con los amigos y más intransigente para consigo mismo que para los demás. Lo demuestra el hecho de que los soldados le adorasen mientras que en Roma le detestaban como modelo de una virtud que constituía un reproche para todos. Pero Augusto le hizo divorciar para darle por esposa a su hija Julia, una calamidad simpaticota, pero lo menos adecuado para ser compañera de un hombre como aquel, es cierto. Mas él jamás mostró grandes aspiraciones a ella. Había sido un celoso colaborador de su padrino, pero jamás le hizo demasiado la corte, y prefirió ser estimado a ser querido por él. En su aquiescencia intervino sin duda Livia, ejemplar esposa de Augusto, pero terrible madre para Tiberio, cuya gloria quiso aún a costa de su felicidad. Tiberio sobrellevó sus desgracias conyugales con grandísimo decoro, y no es cierto que se negase a denunciar a Julia por adulterio, como la ley le daba derecho, y aún más le imponía el deber, para no perder los favores de Augusto. Tan es verdad que lo plantó todo para retirarse como ciudadano particular a Rodas, donde acaso vivió el período más tranquilo. Después el emperador, una vez confinada Julia y perdido los dos hijos de ésta, Gayo y Lucio, le reclamó. Y también en esto reconocemos la intromisión de Livia. Tiberio reanudó su labor al lado del padrastro, que se había vuelto aún más insoportable y melancólico, y aguantó su antipatía. Tenía ya 55 años cuando le tocó sucederle. Lo hizo presentándose ante el Senado y pidiéndole exonerarle del cargo para restaurar la República. El Senado lo consideró una comedia, como tal vez era. Le suplicó que se quedara, aun detestándole, y le pidió permiso para dar su nombre a un mes del año, como se había hecho con Augusto. —¿Y qué haréis? —contestó Tiberio— después del 13º sucesor. Con esta sarcástica actitud hacia toda forma de adulación, el taciturno y casto Tiberio se puso a gobernar con mucha equidad y tino, dejando a su muerte un estado más floreciente y rico que el que había encontrado. Pero cayó bajo la pluma de Tácito y de Suetonio, dos historiadores republicanos que hicieron de él la víctima propiciatoria de todos los vicios de la época.
La culpa más grave que se le imputa es haber hecho suprimir a su sobrino Germánico, tras haberlo adoptado como hijo, designándole como sucesor. Germánico era hijo de Druso y de una nieta de Antonio, un buen mozo, inteligente, vivaz, valeroso, que agradaba a todo Roma. Tiberio le mandó de gobernador a Oriente para que se ejercitase y la gente murmuró que le había exiliado por celos. Allí murió y la gente dijo que Pisón le asesinó por orden del emperador. Pisón se suicidó para sustraerse al proceso. Y la viuda de Germánico, Agripina, fue de las más despiadadas acusadoras de Tiberio, en tanto que su madre, Antonia, le permaneció fidelísima, y nosotros, entre una esposa y una madre, creemos más a la madre. Otra acusación que se le dirigió fue la de crueldad para con Livia. A Livia ciertamente le debía el trono, mas no debía ser fácil vivir con ella, que pretendía poner el visto bueno a los decretos imperiales. En todo momento le recordaba que, sin su ayuda, se habría quedado en un simple ciudadano emigrado en Rodas, y, sobre todo, que en casa se consideraba como dueña, negándose a darle las llaves cuando salía. Finalmente Tiberio se fue a vivir, por su lado, en una vivienda modesta y melancólica, donde nadie le calentara los cascos. Mas tuvo que habérselas con Agripina, que se jactaba a su vez de tener una cuenta con él, la vida de Germánico. Además de sobrina por el matrimonio con el hijo de su hermano Druso, esta Agripina era también su hijastra, pues se la había traído en dote Julia, del matrimonio que la unió a Agripa, una mujer quejicosa y codiciosa, con todos los vicios de su madre y ninguna de sus cualidades, la simpatía, el ingenio y la generosidad. Había tenido un hijo de Germánico, un tal Nerón, que, según ella, debía ser ahora designado sucesor al puesto del difunto padre. Tiberio aguantaba sus ataques con resignada paciencia. ¿Te sientes verdaderamente defraudada de no ser emperatriz?, le decía. También él tenía un hijo, que le diera la virtuosa y querida Vipsania, pero era un inútil, lleno de vicios, y le había repudiado. Buscaba en efecto un sucesor, pero Nerón tampoco le convencía. Una serie de conjuras se tramaron contra él. Sellano, comandante de los pretorianos de palacio, le trajo las pruebas. Quién sabe si eran auténticas, mas poco a poco Tiberio comenzó a no fiarse más que de él y le permitió aumentar la guardia hasta 9 cohortes, sin darse cuenta del terrible precedente que se disponía a crear. Y se retiró a Capri. No puede decirse que desde allí cesase de gobernar, pero las órdenes las transmitía a través de Sellano, que las modificaba a su gusto y gracias a las cuales se convirtió en el verdadero dueño de la ciudad. Descubrió una enésima conjura fomentada por Popeo Sabino, Agripina y Nerón, y recabó autorización para castigarles. El primero fue suprimido, la segunda exiliada a Pantelaria, el tercero se suicidó. Druso murió y también Livia, la madre de la patria, como la llamaban por escarnio. Un día su cuñada Antonia, madre de Germánico, le mandó secretamente, con riesgo de la vida, una esquela para avisarle que Sellano estaba a su vez conspirando para asesinar al emperador y sustituirle. Tiberio ordenó por carta que arrestasen al traidor y lo entregó para ser procesado al Senado, que hacía años vivía aterrorizado por aquel sátrapa. No solo él, sino todos sus amigos y parientes fueron ejecutados. La hija menor, dado que la ley prohibía la ejecución de vírgenes, fue desflorada antes del proceso. La mujer se suicidó, mas no sin haber escrito una carta a Tiberio denunciando a Livia, hija de Antonia, como cómplice de Sellano. Tiberio la hizo detener. Ella murió en la cárcel, donde se negó a comer. También Agripina se suicidó. El Tiberio que surgió de esta hecatombe familiar, de este infierno de sangre y de traición, es natural que no fuese ya el hombre de antes. Sobrevivió 6 años y al parecer tenía la mente desequilibrada. En 37 se decidió a abandonar Capri y mientras remontaba Campania contrajo una dolencia, tal vez un infarto cardíaco. Cuando vieron que se recobraba,
los cortesanos le metieron debajo de una almohada, asfixiándole. Tiberio había mantenido la paz, mejorando la administración y enriqueciendo el tesoro. El imperio parecía intacto, pero su capital se corrompía cada vez más. Para poner coto a la descomposición se necesitaba la mano dura de un gran reformador, y tal vez Tiberio creyó advertir las aptitudes de tal en el segundo hijo de Agripina y Germánico, Gayo, a quien los soldados entre los que se había criado en Germania llamaban Calígula o Botita, por el calzado que usaba, de tipo militar. Efectivamente, en un principio pareció una buena elección. Calígula se mostró generoso con los pobres, devolvió una apariencia de democracia restituyendo a la asamblea sus poderes, y era ya conocido como soldado, valeroso y concienzudo. Su imprevista y rápida transformación no es explicable más que con la hipótesis de alguna dolencia que le trastornó el cerebro, un caso típico de esquizofrenia o de disociación de la personalidad. Comenzó a tener crisis nocturnas de terror, especialmente cuando había tormenta, y a recorrer el palacio pidiendo auxilio. Alto y grueso como era, atlético, deportivo, pasaba horas delante del espejo haciéndose muecas, que le salían muy bien a causa de sus ojos saltones y de un atisbo de calvicie que le hacía como una tonsura en la cabeza. En cierto momento se enamoró de la civilización egipcia y pensó en introducir sus costumbres en Roma. Pretendió de los senadores que le besasen los pies, que peleasen en el circo con gladiadores haciéndose matar regularmente, y que eligiesen cónsul a su caballo, Incitato, al que hizo construir una cuadra de mármol y un pesebre de marfil. Siempre por imitar a Egipto tomó por amantes a sus hermanas. Es más, a una de ellas, Drusila, la desposó francamente nombrándola heredera del trono y después la repudió para casarse con Orestila, el día que ésta iba a unirse en matrimonio con Gayo Pisón. Se paró en la cuarta esposa, Cesonia, que estaba encinta cuando la conoció y era más bien feucha. A esa le fue, a saber por qué, devoto y fiel. Puede ser que Dion Casio y Suetonio, en su odio por la monarquía, hayan cargado un poco la mano. Pero loco, Calígula debía serlo de veras. Una buena mañana despertó con alergia por los calvos, y todos los que lo eran los dio a comer a las fieras del circo, hambrientas por la escasez. Luego les tomó ojeriza a los filósofos y les condenó a todos a muerte o deportación. Se salvaron tan solo su tío Claudio, porque era considerado como idiota, y el joven Séneca, porque se hizo pasar por enfermo grave. No sabiendo ya a quién perseguir, obligó al suicidio a su abuela Antonia, solo porque un día, mirándola, encontró que su cabeza era hermosa, pero que no le sentaba bien a los hombros. Al final la tomó con Júpiter, dijo que era una pelota hinchada que usurpaba el puesto del rey de los dioses, hizo cortar la cabeza de todas sus estatuas y la reemplazó con la propia. Lástima, pues en los raros momentos de lucidez era simpático, cordial, ingenioso, y tenía el sarcasmo fácil y la respuesta pronta. A un zapatero galo que le llamó fantoche a la cara contestó: «Es verdad, pero ¿crees que mis súbditos valen más que yo?» Efectivamente, si hubiesen valido algo más, de un modo u otro, se habrían desembarazado de él. En cambio, le aplaudían y le besaban los pies, empezando por los senadores. Fue precisa la resolución del comandante de los pretorianos, Casio Quereas, para liberar a Roma de aquel azote. Calígula se divertía dándole, como consignas, obscenos insultos. Casio era susceptible, y una noche, mientras acompañaba al emperador por el pasillo de un teatro, le apuñaló. A la ciudad le costó creerlo. Temía que se tratase de un truco de Calígula
para ver quiénes se alegraban de su muerte y castigarlos en consecuencia. Para demostrar a todos que era verdad, los pretorianos mataron también a su mujer Cesonia y le rompieron la cabeza contra la pared a su hija pequeña. Era una conclusión a tono con los personajes y al hosco clima de terror y de demencia en que habían vivido. Pero Roma ya era esto, la capital de un imperio donde al desenfrenado satrapismo no cabía más alternativa que el regicidio, y para los regicidios hacían falta los mercenarios. Los romanos no sabían ya ni matar a sus tiranos. Y después de este capítulo de la historia de Roma, pues toca el capitulito. Este será un poquito más largo, bueno, casi el doble, del otro de los libros, de Dioses, Tumbas y Sabios. Otro capítulo elegido al azar, pero que tiene una anécdota muy jugosa. La de los elefantes. La de los elefantitos. Bueno, que se dejan por ahí por las tumbas. Ya lo veréis, es muy divertida. Pero nada, que disfrutéis este fragmento y eso os anime a leeros el libro. Ya os digo, tanto Historia de Roma, de Indro Montanelli, como Dioses, Tumbas y Sabios son dos libros que se han reimpreso muchas veces, tienen muchas ediciones y además, si lo buscáis, están en la red. Bueno, a veces hay que pagar, o en Amazon, pero tampoco son libros especialmente caros. Bueno, allá vamos con una historia de tumbas egipcias. Capítulo 14. Ladrones en el Valle de los Reyes. A principios del año 1881, un americano rico, interesado por el arte, remontó las aguas del Nilo hasta Luxor, población situada frente a la antigua ciudad regia de Tebas. Pretendía comprar algunas antigüedades. Despreciaba el comercio oficial, demasiado severamente dirigido desde la influencia de Mariette, y solamente se fiaba de su instinto, que le impulsaba a buscar por la noche, en las callejuelas oscuras, las trastiendas de los bazares, y donde finalmente se puso en contacto con un egipcio de tez oscura que le ofreció algunos objetos aparentemente auténticos y de gran valor. Permítase un breve comentario al método del americano. Hoy ya todos los guías de turismo previenen a sus clientes sobre la compra clandestina de antigüedades, y con razón, ya que la mayoría de esas llamadas antigüedades son obra de la moderna industria doméstica egipcia, o incluso importadas de Europa. Con gran habilidad, los comerciantes imitan la autenticidad de los objetos. Así, incluso una persona tan entendida en arte como el historiador alemán Julius Mayer-Graefe fue víctima de un engaño por el año 1920. Acompañado por un guía que entendía bien el negocio, halló en la arena, como por azar, una pequeña escultura. El hecho de que fuese él mismo quien la encontrara hízole creer que, en efecto, se trataba de un auténtico objeto antiguo, y bien escondida llevó la pequeña obra de arte al hotel. Más tarde, para que le hicieran una peana donde colocarla, fue en busca de un negociante y le consultó sobre el ejemplar. Aquel sonrió, y Julius Mayer-Graefe escribe: «El comerciante me hizo pasar a la trastienda. Allí abrió un armario y me enseñó 4 o 5 ejemplares idénticos, todos ellos cubiertos de arena milenaria. Procedían de Buzlau, pero él los había comprado al representante de la casa en el Cairo, un comerciante griego». No sabemos por qué extraño y divertido hado, además de las falsificaciones profesionales, la ciencia ha de enfrentarse también con otras sorpresas.
Veamos, por ejemplo, el relato autobiográfico del famoso autor contemporáneo francés André Malraux, antes comisario en China y después ministro de Cultura del general de Gaulle. Por no ofrecer ninguna clase de duda, aunque naturalmente no debe ser tomado como regla general, es por lo que lo contamos aquí, solo a título de hecho curioso. En el año 1925, Malraux conoció en un bar de Singapur a un coleccionista ruso que viajaba a expensas del Museo de Boston para comprar objetos de arte. Tras la primera conversación, en la que el ruso se mostró muy locuaz, le enseñó 5 pequeños elefantes de marfil, escalonados en su tamaño, comprados a un hindú. Vea usted, amigo mío, voy comprando pequeños elefantes, y cuando hacemos excavaciones los meto en los sarcófagos abiertos antes de volverlos a cubrir de nuevo con tierra. Dentro de 50 años, cuando otras personas vuelvan a abrir estos sarcófagos, hallarán mis elefantes patinados y roídos por la humedad y se romperán la cabeza. Me gusta gastar estas bromas a mis sucesores en la tarea investigadora. En una de las torres de Angkor Wat he grabado en sánscrito una inscripción un tanto incidental. Cuando esté bien sucia, parecerá antiquísima, y no faltará algún listo que la descifre. Hay que reírse un poco de la gente. Dejemos nuestra digresión y volvamos al americano, que como egiptólogo era un simple aficionado, aunque con algunos conocimientos. Por eso, una oferta del egipcio le emocionó un tanto, y sin tomar en consideración el principio de que se debe regatear siempre que se trate de orientales, adquirió un papiro. Nunca hasta entonces había visto ninguno tan bien conservado y bello. Lo guardó en la maleta y, burlando la aduana y la inspección policíaca, marchó de Egipto precipitadamente. Llegado a Europa, apresuróse a hacer examinar el papiro por un experto, y entonces supo que, en efecto, no solamente había comprado un objeto de preciosa rareza, sino que además, aunque involuntariamente, había puesto de actualidad un problema muy extraño. Pero antes de contarlo en detalle, tenemos que estudiar, siquiera sea brevemente, la rarísima historia del Valle de los Reyes. El llamado Valle de los Reyes, o los sepulcros de los reyes de Biban el-Muluk, se halla situado en la orilla occidental del Nilo, frente a Karnak y Luxor, ciudades donde se encuentran las inmensas salas hipóstilas y los templos del Imperio Nuevo. En esa amplia comarca, ahora devastada, que antaño albergó la necrópolis tebana. Allí surgió durante el Imperio Nuevo la necrópolis para los muertos distinguidos y, junto a ella, también los templos dedicados a los faraones y al dios Amón. Para la administración y ampliación constante de esta gigantesca ciudad de los muertos se necesitaba numeroso personal, que estaba bajo la dirección de un funcionario especial que ostentaba el pomposo título de príncipe del ocaso y jefe de los mercenarios de la necrópolis. Los soldados de guardia residían en cuarteles y en bloques de casas que llegaron a ocupar la extensión de pueblos. Vivían los obreros de la construcción, canteros, pintores, artistas de toda clase y embalsamadores y momificadores. En una palabra, todos cuantos guardaban la parte mortal y los que creaban la envoltura eterna del Ka. Esto, como se ha dicho, sucedió en la época del Imperio Nuevo, cuando reinaban los hombres más poderosos que han gobernado Egipto, los hijos del Sol, Ramsés I y Ramsés II. Eran los años de la 18ª dinastía y sobre todo los de la 19ª, aproximadamente de 1350 a 1200 antes de Jesucristo. Fue, pensando en las analogías de Spengler, lo que podríamos llamar el dominio de la civilización casi pura, el desarrollo del cesarismo. Lo mismo que sucedió después en la Roma de los Césares, cuando la arquitectura heredada de Grecia derivó hacia lo colosal. Exactamente igual, la grandeza piramidal de los antiguos egipcios desembocó posteriormente en las fabulosas y gigantescas construcciones de Karnak, de Luxor
y de Abidos. Así sucedió también con Sennacherib en Nínive, la Roma asiria, y lo mismo se repitió, según Spengler, con el César chino Huang Ti, y hacia el 1520 en los gigantescos edificios indios. Era la época en que la cultura egipcia experimentó lo que sucede ahora entre nosotros, en los países occidentales, en relación con el Nuevo Mundo en torno a Nueva York, la ciudad de los rascacielos. En un principio, cuando iba creciendo, esta ciudad de los muertos, la mayor necrópolis conocida, especialmente al comienzo de la actividad constructiva en el Valle de los Reyes, recibió el impulso del rey Tutmosis I, 1545-1515 a.C., que fue decisivo para la evolución posterior de la historia de Egipto y de su arte, sirviendo para fijar la fecha en la cual la primitiva cultura egipcia, tradicional, animada, se transformaba en otra forma de cultura que negaba toda tradición y carecía de alma y de forma orgánica. Sea como fuere, Tutmosis I fue el primer rey que decidió separar su sepulcro del templo de los muertos, llevándolo a una distancia de 1,5 kilómetros, y ordenó que no se enterrase su cadáver en el fastuoso templo que se percibe desde muy lejos, sino en una cámara oculta en las rocas. Quizá esto no nos parezca demasiado interesante, pero tal decisión de Tutmosis suponía la ruptura brusca y violenta de una tradición de 17 siglos, ocasionando a su Ka, y con ello a su posibilidad de supervivencia ultraterrena, unas dificultades imprevistas, al separar el sepulcro del templo donde los días de fiesta se hacían las ofrendas, tan necesarias para la existencia del Ka. En cambio, y este era el motivo externo de su decisión, a Tutmosis le parecía que con tales medidas ganaría una seguridad que no habían tenido sus antecesores, como lo demostraba la experiencia de los muchos sepulcros violados. Lo que le impulsaba a tal determinación y a dictar tales órdenes a su arquitecto Ineni fue el pavoroso miedo que sentía ante el peligro de la destrucción de su momia, ante la violación de su sepulcro, miedo que existía a pesar de toda la corrupción racionalista, a pesar de que la religión se había hecho más mundana. La 21ª dinastía era teocrática y la formaban sacerdotes de Amón, reyes sacerdotes, cuyo poderío en el Estado había ido en aumento constantemente. A principios de la dinastía 18ª de Tebas no existía en todo Egipto casi ningún sepulcro real que no hubiera sido profanado, apenas una momia famosa que no hubiera sido despojada de parte de su armadura mágica, con lo cual había sido violada para siempre, y rara vez los ladrones de tumbas pudieron ser apresados, aunque sí sorprendidos y obligados a abandonar parte de su botín. 500 años antes de Tutmosis, un salteador que acababa de despedazar la momia de la esposa del rey Zer para poderla transportar mejor, fue sorprendido y escondió apresuradamente uno de los brazos disecados en un hueco de la pared del sepulcro, donde fue hallado por arqueólogos egipcios en el año 1900. Estaba intacto y bajo las vendas llevaba aún un precioso anillo de amatista, perlas y turquesas. Ineni era el nombre del primer arquitecto de Tutmosis. Solo podemos imaginarnos cómo debió de ser la emocionante escena de la entrevista entre el faraón y su arquitecto, una vez adoptada la grave decisión de romper con la tradición milenaria. Tutmosis creería seguramente haber hallado solución para eludir el trágico destino de sus antecesores, y esta solución debía ser guardada en el mayor secreto, y en secreto absoluto también debían mantenerse el lugar de la construcción y la disposición del sepulcro. Por un acto de vanidad del arquitecto Ineni, sabemos hoy cómo se llevó a cabo la obra. En las paredes de su propia cámara sepulcral hizo representar la descripción detallada de su vida, relatando los pormenores sobre la construcción del primer sepulcro en forma de pozo o cisterna. Dice: «Yo solo vigilaba la construcción del sepulcro de su majestad.
nadie lo veía, nadie lo oía. Sin embargo, un arqueólogo moderno, uno de los hombres que mejor conocen el Valle de los Reyes y las dificultades de la construcción en este lugar, Carter, calcula que el número de obreros que sin duda empleó Ineni sobrepasaba el centenar, y escribe con toda naturalidad. Como es lógico, los 100 o más obreros que sabían el secreto más querido del rey no podían moverse libremente, y con seguridad Ineni empleaba los medios más eficaces para mantener su silencio. Lo más probable es que las obras fuesen ejecutadas por prisioneros de guerra, que una vez acabado su trabajo fueron asesinados. Pero nos preguntamos, ¿acaso la radical ruptura con la tradición dio el resultado apetecido por Tutmosis? Su tumba, la primera en el Valle de los Reyes, se halla en la pendiente escarpada de un rincón solitario oscuro. Se horadó una escalera en la roca y después se hicieron otros pozos de la misma forma que, durante 500 años, se habían construido los sepulcros de los faraones. Los griegos, por la semejanza de estos pozos con la famosa flauta alargada de los pastores, la siring o siringa, los llamaban siringas. Estrabón, el viajero griego del siglo I a.C., describía ya 40 sepulcros dignos de ser visitados. No sabemos por cuánto tiempo Tutmosis gozó realmente de reposo. Solo podemos decir que, calculado con los hitos de la historia egipcia, no puede haber sido demasiado. Juntamente con la momia de su hija y otras, la de Tutmosis fue secuestrada una vez no para robarla, sino para resguardarla de los ladrones, porque su sepulcro ni siquiera en las rocas parecía seguro, por lo cual los reyes se disponían a ir juntando cada vez más los sepulcros de sus predecesores. Así el personal de la guardia podía concentrarse y la atención no estaba repartida, a pesar de lo cual los ladrones seguían cometiendo sus fructíferas fechorías. En la tumba de Tutankamón penetraron los profanadores a los 10 o 15 años de su muerte. En la tumba de Tutmosis IV, pocos años después de su fallecimiento, los ladrones dejaban incluso sus tarjetas de visita grabadas en la pared y destrozaban la tumba de tal forma que un siglo después, en el año 8 de su gobierno, el piadoso Horemheb ordenó al funcionario Kej que restableciese el lugar de la sepultura del rey Tutmosis IV, el bienaventurado, en la preciosa morada de la Tebas occidental. Pero la actividad de los salteadores alcanzó su apogeo en tiempos de la 20ª dinastía. Había pasado la época gloriosa de Ramsés I y Ramsés II, de Seti y de Seti II. Los 9 faraones siguientes, también con el nombre de Ramsés, no tenían de aquel más que su ilustre nombre. Su gobierno era débil, se veía constantemente amenazado y la corrupción constituyó una nueva fuerza tan poderosa como inaprensible. Los guardianes del cementerio se confabulaban con los sacerdotes, los más altos jerarcas con los jefes del distrito y hasta el jefe de la Tebas occidental, el más alto funcionario, encargado de la vigilancia de la necrópolis, se puso de acuerdo un buen día con los propios violadores de los sepulcros. Y nos parece increíble cuando hoy día, por los hallazgos de papiros de la época de Ramsés IX, 1142-1123 a.C., podemos ser testigos de un proceso contra ladrones de sepulcros que en aquella época llamó la atención, testigos en un proceso de hace 3000 años, donde los sacrílegos, hasta entonces anónimos, aparecen citados con sus propios nombres. Un día, Peser, el jefe de la Tebas oriental, fue informado de que se habían practicado violaciones en sepulcros de gran importancia en la parte occidental. El jefe de la Tebas occidental era probablemente el problemático Peuero, que odiaba tanto a Peser como ese a aquel. Por eso, seguramente, Peser acogió con placer la ocasión que se le brindaba para desacreditar a su compañero de rango ante el visir Chambuese, que gobernaba todo el distrito tebano. Seguimos este interesante relato basándonos en lo que cuenta Howard Carter,
quien fundamenta sus citas en la magnífica colección de documentos egipcios de Brea Stedt, en los Ancient Records of Egypt. Pero el asunto terminó mal para Pesser, pues cometió la indiscreción de indicar en su denuncia el número exacto de tumbas despojadas: 10 tumbas de faraones, 4 de sacerdotisas y muchísimas de particulares. Varios miembros de la comisión que Changuese mandó para examinar el asunto, tal vez el mismo jefe y hasta quizás el propio visir que los enviaba, se aprovecharon sin duda de los robos, cosa que ilustra sobre la prudencia de Peuero. Todos ellos cobraron su comisión, como diríamos hoy día, y seguramente conocían ya el fallo del juicio antes de atravesar el río. Efectivamente, ellos fallaron la causa con todas las formalidades jurídicas, no limitándose al problema de si efectivamente los despojos se habían realizado, sino demostrando con gran argucia dialéctica que la denuncia de Pesser era falsa, ya que en lugar de 10 tumbas reales solo se había abierto una, y en vez de 4 de sacerdotisas solo fueron profanadas 2. No se podía negar el hecho de que efectivamente se habían despojado casi todas las tumbas particulares, pero la comisión no vio en ello motivo alguno grave para citar ante los tribunales a un funcionario de tantos méritos como Peuero. La denuncia fue rechazada. Al día siguiente, Peuero, triunfador, podemos imaginarnos muy bien el humor que le animaba, reunió a los guardianes, administradores, artesanos, policía y a todos los árabes de la ciudad de los muertos y organizó una manifestación que probablemente nosotros, en nuestro lenguaje, calificaríamos de espontánea, haciéndoles ir al distrito oriental e incluso dando la orden de que pasasen ante la casa de Pesser. Esto era demasiado para éste, quien con razón lo interpretó como una provocación y, en un comprensible acceso de rabia, cometió el segundo error, esta vez más grave. Discutió violentamente con uno de los jefes del grupo de la ciudad occidental y, finalmente, ante testigos, manifestó muy excitado su intención de denunciar este hecho increíble directamente al faraón, saltando la autoridad del visir tebano. Esto era lo que Peuero esperaba. Rápidamente fue a comunicar al visir el propósito de Pesser de despreciar todo el orden jerárquico. El visir convocó al tribunal y obligó a Pesser, hombre torpe, a intervenir él mismo como juez de sus propios actos, y tuvo que acusarse a sí mismo de perjurio y reconocerse culpable. Esta historia es rigurosamente cierta, y a sus detalles, todos ellos comprobados, no se ha añadido nada, pero la cosa no terminó aquí. 2 o 3 años después se capturó una cuadrilla de ladrones de tumbas que, una vez se les hubo fustigado en las manos y en los pies, hicieron una declaración que, sin duda, llegó a manos de un hombre insobornable, y éste no pudo silenciar los hechos. Han llegado hasta nosotros 5 nombres de aquellos bandidos. Se trata del cantero Api, el artesano artista Iramun, el campesino Amenhotep, el aguador Kemwese y el esclavo negro Ejenufer. Estos declararon: abrimos los féretros, desgarrando las telas con que estaban cubiertos, y así llegamos a la momia sublime de aquel rey. En su cuello había gran número de amuletos y de joyas de oro, su cabeza estaba cubierta con una mascarilla de oro, sus envolturas, de dentro y fuera, eran de oro y plata, y estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas. Arrancamos el oro que encontramos en la momia de este dios, los amuletos y joyas que adornaban su cuello y la envoltura en que reposaba. También hallamos a la esposa del rey y despojamos a la momia de todo lo que encontramos. Prendimos fuego a las envolturas y robamos los objetos que hallamos con ellas: recipientes de oro, plata y bronce. Lo repartimos todo, dividiendo en 8 partes el oro que hallamos en las momias de ambos dioses, así como los amuletos, las joyas y las envolturas. El tribunal los declaró culpables. Por lo tanto, las declaraciones de Pesser se vieron confirmadas, ya que entre las tumbas de que ahora se confesaban violadores estos ladrones,
se hallaba también una de las que al principio había citado Pesser. Mas parece ser que este procedimiento del tribunal, que juzgó también otros casos parecidos, no pudo acabar con el despojo sistemáticamente organizado del valle. Sabemos, por expedientes judiciales, que las tumbas de Amenofis III, de Seti I y de Ramsés II han sido profanadas. Y bajo la dinastía siguiente, dice Carter, parece ser que se desistió incluso de todo intento de vigilar las tumbas. A lo que Carter añade en este relato sombrío de las rapiñas: el valle tiene que haber presenciado cosas raras, y las aventuras que en él se desarrollaban eran audaces. Puede uno imaginarse cómo durante días enteros los salteadores consultaban entre sí sus proyectos, cómo de noche se reunían secretamente en las rocas, cómo sobornaban a los guardianes del cementerio o los aturdían con drogas, y luego cavaban con audacia en la oscuridad, abriendo un pequeño hueco hasta poder penetrar en la cámara interior, y, a la débil luz de sus antorchas, buscaban febrilmente los tesoros que podían llevar regresando, al rayar el alba, cargados de botín. Todo esto podemos imaginárnoslo dándonos cuenta al mismo tiempo de que era inevitable, ya que si un rey dotaba a su momia con adornos ricos y preciosos, como correspondía a su dignidad, contribuía él mismo a su destrucción. La tentación era demasiado grande. Una riqueza que superaba los sueños más codiciosos se ofrecía al que hallara el mejor medio de alcanzarla, y más pronto o más tarde el profanador de sepulcros tenía que llegar a su meta. Pero más emocionante tiene que haber sido otra escena. Ya hemos relatado varias hazañas de ladrones de tumbas, de sacerdotes traidores, de funcionarios sobornados, de alcaldes corrompidos, de toda esa red de confabulados delincuentes organizada en todas las capas de la sociedad. Petrie fue el primero en sospecharlo, cuando siguió las huellas de los ladrones en la tumba de Amenemhet. El panorama es tal que no parece que, especialmente en la época de la 20ª dinastía, hayan existido fieles que rindiesen honores a sus faraones muertos. Pero no es así. Al mismo tiempo que los ladrones se deslizaban con su botín por los senderos ocultos en medio de las sombras de la noche, pequeños grupos de fieles estaban al acecho en otros caminos. Por fuerza se veían obligados a seguir los mismos métodos de los adversarios para poder lograr lo contrario. El robo tan solo podía ser evitado con otro robo más rápido aún. Y en esta lucha de guerrilla, esta especie de guerra preventiva de unos pocos sacerdotes fieles y funcionarios incorruptibles contra unos ladrones muy bien organizados y apoyados por muchos cómplices, tenemos que imaginarnos una actuación más misteriosa, unos preparativos aún más secretos, planeados en conjuraciones nocturnas y realizados contra los de los ladrones en lugares quizás muy poco distantes. Hemos de recurrir a nuestra fantasía para oír cómo hablaban, con ardor y acento apagado, ante el sarcófago abierto, iluminado por la luz de una antorcha, aquellos que, temiendo una sorpresa, ven en su imaginación unas figuras acurrucadas. El ser descubiertos no les acarrearía daño alguno, pues actuaban legalmente, pero la mirada de un funcionario venal hubiera informado a los ladrones sobre el faraón trasladado por precaución. También podemos imaginarnos aquel grupo de sacerdotes fieles, caminando por parejas o tres a lo sumo, con paso apresurado, tras el guardián, quizás el último, que ha permanecido fiel a su oficio y que ahora los guía. Así trasladan penosamente los cuerpos embalsamados de sus reyes muertos, van arrastrando las momias de tumba en tumba para protegerlas de un robo criminal. Se informan de nuevas conjuras contra la paz ultraterrena de sus faraones y se ven obligados a repetir sus azarosas excursiones nocturnas. Los reyes muertos, cuyas momias han de reposar hasta la eternidad, comienzan así una espectral peregrinación. Pero luego, de repente, aquello fue distinto. Tales espectáculos se repitieron probablemente a la luz del día. La guardia bloqueaba el valle. Multitud de faquines y largas columnas de animales de carga transportaban uno de aquellos gigantescos sarcófagos desde su insegura cámara sepulcral hacia un nuevo escondite.
intervenían fuerzas armadas y, acaso de nuevo, testigos inevitables tenían que perder la vida en prenda del nuevo secreto. Ramsés III fue sacado por 3 veces de su tumba, siendo enterrado de nuevo. Amosis, Amenofis I, Tutmosis II e incluso Ramsés el Grande cambiaron de lugar. Finalmente, por falta de nuevos escondites, se reunía a varios faraones en una misma tumba. En el año 14, el tercer mes de la segunda estación, el día 6 de Osiris, el rey Usermare, Ramsés II, fue trasladado por el sacerdote supremo de Amón, Pinutem, para ser enterrado en la tumba de Osiris, Seti I y el rey Menmare. Pero en su nueva morada, con su fabulosa riqueza, tampoco están seguras las regias momias. Seti I y Ramsés II son trasladados a la tumba de la reina Inhapi. Por último, en la tumba de Amenofis II se congregan varias momias de faraones y las demás son sacadas de vez en cuando de sus tumbas originales, de sus primeros y segundos escondites y, por un sendero solitario que se puede seguir aún en nuestros días, son llevadas del Valle de los Reyes a una tumba que estaba excavada en las abruptas rocas de Der el-Bahari, no lejos del gigantesco templo que allí empezara a construir la reina Hatshepsut. Por fin, aquí, las momias reposaron en paz durante 3000 años, seguramente por una de aquellas casualidades que protegían también la tumba de Tutankamón tras una primera profanación hecha con prisas. Se perdió todo conocimiento sobre la disposición exacta de esta tumba. ¿Acaso la lluvia torrencial tapó la entrada situada al fondo del valle? Otra casualidad de nuestra época, el viaje del coleccionista americano a Luxor, tenía que revelar que si esta gigantesca tumba colectiva de los reyes había sido descubierta de nuevo en el año 1875 de nuestra era, también por azar. Bueno, y ya toca ir acabando. Espero que la lectura de estos capítulos, esta que yo llamo cata de libros, a alguien le haya animado a, pues eso, a acercarse a ellos personalmente y conocerlos personalmente. En fin, son libros fáciles de obtener, desde luego en Amazon estarán y no tienen un precio desorbitado. En cualquier biblioteca pública están seguro también, incluso algún amigo puede que los tengan porque fueron libros en su momento bastante famosos. Y creo que por internet también circulan. O sea que no tenéis excusas si os ha gustado lo que habéis oído. Y bueno, pues la semana que viene, espero que sea la semana que viene, vendrá otro programa de estos premium, que hablaremos de libros otra vez. Bueno, mejor dicho, de un solo libro. De un libro de Dostoyevsky, literatura rusa de esta densa. Vosotros pensaréis, Dostoyevsky, ya está. Crimen y castigo. No. Los hermanos Karamazov. No. El idiota. No. El jugador. No. Una obra mucho menos conocida, pero no por ello menos interesante. Bueno, a mí me parece interesantísima. Se titula Los diablos, o los demonios, o los endemoniados, depende de la traducción que tengáis. Todos esos nombres ha recibido en la lengua española. Y bueno, pues animaros a que participéis con vuestras opiniones y vuestros comentarios. Y así el programa se me haga más fácil, porque lo hagáis vosotros y no tenga más que comentar lo que vosotros decís y, en fin, esas cosas. Y bueno, ya nada más que decir y me despido y espero que os haya gustado y poned un me gusta si así es. ¡Hasta pronto!